No hay culpables. De Lev Tolstoy. Alexander Ivanovich Volgin, soltero y empleado de un banco moscovita, con un salario de 8.000 rublos al año, hombre muy respetado en su círculo, estaba pasando unos días en la casa de campo de unos parientes. Su anfitrión era un rico terrateniente, propietario de unas 2.500 hectáreas, que se había casado con la prima de su huésped. Volgin, cansado tras una velada jugando a los naipes con miembros de la familia, fue a su habitación, y colocó su reloj, pitillera de plata, billetera de cuero, cepillo y peine de bolsillo, sobre una mesita cubierta con un mantel blanco. Luego, se quitó el abrigo, el chaleco, la camisa, los pantalones, la ropa interior, los calcetines de seda y las botas inglesas, y se puso el camisón y la bata. Su reloj marcaba la medianoche. Volgin fumó un cigarrillo, y permaneció absorto durante unos 5 minutos, repasando las impresiones del día. Luego, apagando la vela de un soplido, se dio la vuelta de lado, y se quedó dormido alrededor de la 1, a pesar de su gran inquietud. Al despertar a la mañana siguiente, a las 8, se puso las zapatillas y la bata, y tocó el timbre. El anciano mayordomo, Stephen, padre de familia y abuelo de 6 nietos, que había servido en esa casa durante 30 años, entró en la habitación apresuradamente, con las piernas dobladas, trayendo consigo las botas recién ennegrecidas, que Volgin se había quitado la noche anterior, un traje bien cepillado y una camisa limpia. El huésped le dio las gracias, y luego preguntó qué tiempo hacía. Las persianas estaban corridas, para que el sol no impidiera a Volgin dormir hasta las 11, si así lo deseaba, y si sus anfitriones habían dormido bien. Miró su reloj, aún era temprano, y comenzó a lavarse y vestirse. El agua estaba lista, y todo en el lavabo y el tocador estaba dispuesto para usar, y debidamente colocado. El jabón, los cepillos de dientes y de pelo, las tijeras y limas de uñas. Volgin se lavó las manos y la cara con calma, se limpió las uñas y se hizo la manicura. Luego se metió en la bañera, y se friccionó su blanca piel con un guante de crin. Después se secó el cuerpo, blanco y corpulento, de pies a cabeza. A continuación, comenzó a cepillarse el pelo, utilizando 2 cepillos ingleses. De pie frente al espejo, se cepilló primero la barba rizada, que empezaba a encanecer, partiéndola por la mitad. Luego se peinó el pelo, que ya mostraba indicios de clarear, con un peine grande de carey. Se puso la ropa interior, los calcetines, las botas, los pantalones, sostenidos por elegantes tirantes, y el chaleco. A continuación, se sentó sin abrigo en un sillón, para descansar después de vestirse, encendió un cigarrillo, y empezó a pensar a dónde iría a dar un paseo esa mañana, o bien al parque, o bien a Little Ports, qué nombre tan curioso para un bosque. Finalmente decidió que iría a Little Ports. Luego debía responder la carta de Simón Nikolayevich, pero tenía tiempo de sobra. Levantándose con aire resuelto, sacó su reloj. Ya eran las 9 menos 5, guardó el reloj en el bolsillo del chaleco y examinó su billetera, con todo lo que le quedaba de los 180 rublos que había llevado para el viaje y los gastos imprevistos de su estancia de 15 días con su primo. Luego la guardó en el bolsillo del pantalón, junto con la pitillera, el encendedor y 2 pañuelos limpios. Se puso el abrigo, y salió de la habitación, dejando, como de costumbre, el desorden que había causado, para que lo arreglara Stephen, el anciano criado. Mirándose en el espejo, y satisfecho con su aspecto, Volgin entró en el comedor. Allí, gracias a los esfuerzos del ama de llaves, el lacayo y el ayudante de mayordomo, que se habían levantado al amanecer, el desayuno estaba listo. Sobre un mantel blanco inmaculado, se encontraban un brillante samovar de plata hirviendo, una cafetera, leche caliente, nata, mantequilla y todo tipo de exquisitos panes blancos y galletas. Las únicas personas en la mesa eran el segundo hijo de la casa, su tutor, un estudiante, y el secretario. El anfitrión, miembro activo del Zemstvo, y granjero, ya había salido de la casa a las 8, para atender su trabajo. Volgin, mientras tomaba su café, habló con el estudiante y el secretario sobre el tiempo, y comentó el peculiar comportamiento de Teodorín la noche anterior, ya que había sido muy grosero con su padre, sin motivo alguno. Teodorín era el hijo mayor de la casa, y un gamberro. Se llamaba Teodor, pero alguien lo había llamado Teodorín en broma, o para burlarse de él, y como le pareció gracioso,
el nombre se le quedó grabado, aunque sus actividades ya no causaban ninguna gracia. Había ido a la universidad, pero la dejó en segundo año, y se unió a un regimiento de guardias a caballo, pero también lo dejó, y ahora vivía en el campo, sin hacer nada, criticando y sintiéndose descontento con todo. Teodorín seguía en cama, al igual que los demás miembros de la familia. Ana Mikhailovna, la dueña de la casa, su hermana, viuda de un general, y un paisajista que vivía con la familia. Volgin tomó su sombrero panamá de la mesa del recibidor, y su bastón con empuñadura de marfil tallado, y salió. Cruzando la veranda, adornada con flores, atravesó el jardín, en cuyo centro había un macizo circular elevado, con anillos de flores rojas, blancas y azules. Al salir del jardín, Volgin entró en la avenida de tilos centenarios, que las campesinas arreglaban y barrían con palas y escobas. El jardinero estaba ocupado midiendo el terreno, y un niño traía algo en una carreta. Volgin entró en el parque, de al menos 125 acres, lleno de hermosos árboles viejos, atravesado por una red de senderos bien cuidados. Fumando mientras paseaba, Volgin tomó su sendero favorito, pasando por la glorieta, hacia los campos que se extendían más allá. Se estaba muy bien en el parque, pero aún se estaba mejor en los campos. A la derecha, unas mujeres que desenterraban patatas, formaban una masa de brillantes colores, rojo y blanco. A la izquierda, campos de trigo, prados y ganado pastando, y en primer plano, ligeramente a la derecha, se veían los oscuros robles de Little Ports. Volgin respiró hondo, y se alegró de estar vivo, sobre todo allí, en casa de su primo, donde disfrutaba tanto del descanso de su trabajo en el banco. «Qué suerte tiene esta gente de vivir en el campo», pensó. Es cierto que, con su agricultura y su zemstvo, el dueño de la finca tiene muy poca paz, incluso en el campo, pero eso es cosa suya. Volgin negó con la cabeza, encendió otro cigarrillo, y saliendo con paso firme, calzado con sus gruesas botas inglesas, empezó a pensar en el duro trabajo en el banco, que tenía por delante ese invierno. Estaré allí todos los días de 10 a 2, a veces incluso hasta las 5, y las reuniones de la junta directiva, y las entrevistas privadas con los clientes, luego la duma. En cambio, aquí, es una delicia. Puede que sea un poco aburrido, pero no por mucho tiempo. Tras un paseo por Little Ports, dio la vuelta, cruzando directamente un campo en barbecho que estaban arando. Un rebaño de vacas, terneros, ovejas y cerdos, perteneciente a la comunidad del pueblo, pastaba allí. El camino más corto para llegar al parque era atravesar el rebaño. Volgin asustó a las ovejas, que huyeron una tras otra, seguidas por los cerdos, dos de los cuales lo miraban con solemnidad. El pastorcillo llamó a las ovejas, y restalló el látigo. «Qué atrasados estamos con respecto a Europa», pensó Volgin, recordando sus frecuentes vacaciones en el extranjero. «No encontrarías una sola vaca tan flaca como esa, en ningún lugar de Europa». Entonces, queriendo averiguar a dónde conducía el sendero que se desviaba del suyo, y quién era el dueño del rebaño, llamó al niño, y le preguntó, «¿De quién es este rebaño?». El niño estaba tan asombrado, casi aterrorizado, al contemplar el sombrero, la barba bien cepillada, y sobre todo, las gafas con montura dorada, que no pudo responder de inmediato. Cuando Volgin repitió su pregunta, el niño se recompuso y dijo, «El rebaño es nuestro». «Pero, ¿de quién es nuestro?», preguntó Volgin, meneando la cabeza y sonriendo. El niño llevaba zapatos de corteza de abedul trenzada, bandas de lino alrededor de las piernas, una camisa sucia y desgarrada por los hombros, y una gorra con la visera rota. «Del pueblo de Pirogov», respondió el niño. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Volgin. El niño se encogió de hombros, como si lo ignorara. Después, Volgin le preguntó si iba a la escuela, pero el muchacho respondió que había ido, pero que ya no iba, y a la pregunta de si sabía leer, el niño contestó que no. Volgin siguió su camino hacia la casa, pensando que se quejaría Nikolai Petrovich por el estado de las escuelas del pueblo, que, pese a sus esfuerzos, era lamentable. Al acercarse a la casa, Volgin miró su reloj, y vio que ya eran más de las 11. Recordó que Nikolai Petrovich iba a conducir hasta el pueblo más cercano, y que tenía intención de entregarle una carta, para que la enviara a Moscú, pero la carta no estaba escrita. Era una carta muy importante para un amigo,
pidiéndole que pujara en su nombre, por un cuadro de la Virgen que iba a subastarse. Al llegar a la casa, vio en la puerta 4 caballos grandes, bien alimentados y cuidados, de pura sangre, cuyo pelaje negro brillaba al sol, enganchados a un carruaje. El cochero iba sentado en el pescante, con un caftán y un cinturón de plata, y los caballos hacían sonar sus campanillas de plata de vez en cuando. Un campesino descalzo, con la cabeza descubierta y un caftán andrajoso, estaba en la puerta principal, hizo una reverencia, y Volgin le preguntó qué quería. «He venido a ver a Nikolai Petrovich», respondió el campesino. «Estoy en apuros. Mi caballo ha muerto». Volgin empezó a interrogarlo, y el campesino, llorando, le contó su situación. Tenía 5 hijos, y este había sido su único caballo. Ahora lo había perdido. Volgin le preguntó al campesino qué pensaba hacer. «Pedir limosna», dijo el hombre, y se arrodilló. Permaneció arrodillado, a pesar de las exhortaciones de Volgin, que le preguntó su nombre. «Dmitri Sudarikov», respondió el campesino, todavía arrodillado. Volgin sacó 3 rublos de su cartera, y se los dio al campesino, quien, en señal de gratitud, tocó el suelo con la frente. Luego, Volgin entró en la casa, y se encontró con su anfitrión, que estaba de pie en el recibidor. «¿Dónde está tu carta?», preguntó, acercándose a Volgin. «Lo siento muchísimo, la escribiré ahora mismo, si me lo permites. Lo olvidé por completo. Es tan agradable pasear por aquí, que uno puede olvidar cualquier cosa». «De acuerdo, pero date prisa, los caballos ya llevan un cuarto de hora parados, y las moscas pican con furia. ¿Puedes esperar, Arsenti?» «Sí, señor», dijo el cochero, pensando para sí mismo. «¿Por qué ordenan que tengamos los caballos listos cuando ellos no lo están? Tantas prisas, y ahora los mozos de cuadra y yo, tenemos que estar aquí, alimentando a las moscas». Un momento, solo un momento. Volgin se dirigió a su habitación, pero se volvió para preguntarle a Nikolai Petrovich, por el campesino mendigo. «Es un borracho, pero aún así es digno de lástima. Pero date prisa que debo irme ya». Volgin sacó su maletín con todos los materiales para escribir, redactó la carta, extendió un cheque por 180 rublos, cerró el sobre y se lo llevó a Nikolai Petrovich, que se despidió y salió rápidamente. Volgin leyó los periódicos hasta el almuerzo. Solo leía los periódicos liberales. La Gaceta rusa, El Discurso, a veces la palabra rusa, pero no tocaba The New Times, al que su anfitrión estaba suscrito. Mientras revisaba a su antojo las noticias políticas, las actividades del zar, las del presidente y los ministros, las decisiones de la Duma, y estaba a punto de pasar a las noticias generales, los teatros, la ciencia, los asesinatos y el cólera, oyó sonar la campana del almuerzo. Gracias a los esfuerzos de más de 10 seres humanos, entre lavanderas, cocineros, ayudantes de cocina, mayordomos y lacayos, la mesa fue puesta suntuosamente para 8, con jarras de plata para agua, decantadores, vino, aguas minerales, cristal tallado y mantelería fina. 2 sirvientes iban y venían continuamente, trayendo, sirviendo y retirando los entremeses y los diversos platos fríos y calientes. La anfitriona hablaba sin parar de todo lo que había estado haciendo, pensando y diciendo, y evidentemente consideraba que todo lo que pensaba, decía o hacía, era perfecto y que agradaría a todos, menos a los necios. Volgin sentía y sabía que todo lo que decía era estúpido, pero no debía dejarlo ver, así que continuó la conversación. Teodorín estaba taciturno y silencioso. El estudiante intercambiaba ocasionalmente algunas palabras con la viuda. De vez en cuando, se producía una pausa en la conversación, y entonces Teodorín intervenía, y todos se aburrían profundamente. En esos momentos, la anfitriona pedía algún plato que no se había servido, y el lacayo corría a la cocina, o iba en busca del ama de llaves, y volvía a toda prisa. Nadie tenía ganas de hablar ni de comer, pero todos se obligaban a comer y a conversar, y así continuó el almuerzo. El día anterior, el campesino Mitra Sudarikov estuvo muy preocupado por el asunto de su caballo muerto. Primero, fue a ver al desollador, Sanin, que vivía en un pueblo cercano. El desollador había salido, pero lo esperó, y era la hora de cenar cuando terminó de regatear el precio de la piel. Luego pidió prestado el caballo de un vecino, Andrei, para llevar el suyo a un campo a enterrar,
ya que está prohibido enterrar animales muertos cerca de un pueblo. En un principio, Andrei no quiso prestarle su caballo, pero finalmente se apiadó de Mitri y cedió a su petición. Incluso ayudó a subir el caballo muerto a la carreta. Mitri le arrancó las herraduras de las patas delanteras y se las dio a su esposa. Una estaba rota, pero la otra estaba entera. Mientras cavaba la tumba con una pala muy roma, apareció el desollador y le quitó la piel al animal. Luego, el cadáver fue arrojado al agujero y tapado. Mitri, cansado, entró en la taberna, donde bebió media botella de vodka con Sanin, para consolarse. Luego regresó a casa, discutió con su esposa, y se fue a dormir afuera, echado sobre el heno. No se desvistió, sino que durmió tal como estaba, con un abrigo andrajoso como colcha. Su esposa estaba en la cabaña con las niñas. Estas eran 4, y la menor solo tenía 5 semanas. Mitri se despertó antes del amanecer, como de costumbre, y gimió al recordar lo sucedido el día anterior, como el caballo se había tambaleado, y luego se había caído para no volver a levantarse. Ahora no había caballo, y solo tenía el precio de la piel, 4 rublos y 80 kopecks. Se levantó, se ajustó las correas de lino en las piernas, y cruzó el patio hacia la cabaña. Su mujer ponía con una mano paja en la estufa, mientras con la otra sostenía contra su pecho a una niñita, envuelta en una camisa sucia. Mitri se santiguó 3 veces, volviéndose hacia el rincón donde colgaban los iconos, y repitió unas palabras absolutamente sin sentido, que él llamaba oraciones. Tras persignarse de nuevo, le preguntó a su esposa si había agua. La niña ha salido con el cubo a buscarla. Hay un poco de té, si quieres. ¿Piensas ir a ver al hacendado? Mitri asintió. El humo de la estufa lo hizo toser. Luego tomó un trapo del banco de madera y salió al porche. La niña acababa de regresar con el agua. Mitri se llenó la boca con agua del cubo y se la echó en las manos. Tomó un poco más para lavarse la cara, se secó con el trapo, luego se alisó el cabello rizado con los dedos y salió. Una niña de unos 10 años se acercó a él y le dijo: «Buenos días, tío Mitri, ¿vienes a trillar?» «Está bien, iré», respondió Mitri. Comprendió que se esperaba que devolviera la ayuda prestada la semana anterior por Kumuskir, un hombre tan pobre como él, que trillaba su propio maíz con una máquina tirada por caballos. «Dile que iré a la hora de comer. Ahora tengo que ir a Ugrumi». Mitri regresó a la cabaña, se cambió los zapatos de corteza de abedul y las bandas de lino de las piernas y fue a ver al hacendado. Tras recibir 3 rublos de Volgin y la misma suma de Nikolai Petrovich, regresó a su casa, le dio el dinero a su esposa y fue a casa de su vecino. La trilladora zumbaba y el cochero gritaba. Los flacos caballos corrían lentamente a su alrededor, tirando de las riendas. El cochero les gritaba en tono monótono: «Vamos, vamos». Algunas mujeres desataban las gavillas, otras rastrillaban la paja y las espigas esparcidas, y otras recogían grandes brazadas de maíz, y se las entregaban a los hombres para alimentar la máquina. El trabajo estaba en pleno apogeo. En el huerto que tenía que trillar Mitri, una muchacha, vestida solo con una camisa larga, estaba desenterrando patatas que ponía en una cesta. «¿Dónde está tu abuelo?», preguntó Mitri. «Está en el granero», respondió la muchacha. Mitri fue al granero y se puso a trabajar de inmediato. El octogenario sabía del problema de Mitri con su caballo, y tras saludarlo, le cedió su lugar para alimentar la máquina. Mitri se quitó su abrigo andrajoso, lo dejó encima de la cerca, y comenzó a trabajar con energía, rastrillando el maíz y echándolo a la máquina. El trabajo continuó sin interrupción hasta la hora de la comida. Los gallos habían cantado 2 o 3 veces, pero nadie les prestó atención, porque los trabajadores apenas los oían, por el ruido de la trilladora y los gritos. Por fin, el silbato de la trilladora de vapor del hacendado sonó a 3 millas de distancia, y entonces el dueño entró en el granero. Era un anciano de 80 años. «Es hora de parar», dijo, «es la hora de comer». Los trabajadores parecieron redoblar sus esfuerzos. En un instante, se retiró la paja, el grano trillado se separó, y entonces los trabajadores entraron en la cabaña. La cabaña estaba sucia de humo, pues la estufa no tenía chimenea, pero la habían ordenado, y había bancos alrededor de la mesa,
dejando espacio para todos los que habían estado trabajando, 9 de ellos, sin contar a los dueños. Sobre la mesa se colocaron pan, sopa, patatas hervidas y kvas. Un viejo mendigo manco, con una bolsa colgada del hombro, entró con una muleta durante la comida. Paz a esta casa, buen provecho. Por Dios, ¿podrían darme algo para comer? Dios te lo dará, buen hombre, dijo la señora, nuera del amo. Un anciano, que seguía de pie cerca de la puerta, dijo: ¿Cómo puedes negarle el pan a este hombre? Solo me pregunto si tendremos suficiente, repuso ella. Eso está mal, Marta. Dios nos dice que ayudemos a los pobres. Corta una rebanada de pan y dásela a este hombre. Marta obedeció, y el mendigo se fue. El encargado de la trilladora se levantó, bendijo la mesa, dio las gracias a sus anfitriones, y se fue a descansar. Mitri no se acostó, sino que corrió a la tienda a comprar tabaco. Tenía ganas de fumar. Mientras fumaba, charló con un hombre de Demensk, preguntándole el precio del ganado, pues vio que no podría arreglársela sin vender una vaca. Cuando regresó con los demás, ya estaban trabajando de nuevo, y así continuaron hasta la noche. Entre estos hombres oprimidos, engañados y defraudados, que se desmoralizan por el exceso de trabajo y se ven gradualmente aniquilados por la desnutrición, hay hombres que se consideran cristianos, y hay otros hombres, tan ilustrados, que ya no sienten necesidad del cristianismo, ni de ninguna religión, tan superiores se consideran a sí mismos. Y sin embargo, sus horribles y perezosas vidas se sustentan con el trabajo degradante y excesivo de estos esclavos, por no mencionar el trabajo de millones de otros esclavos, que se afanan en fábricas para producir samovares, plata, carruajes, máquinas y artículos similares para su uso. Viven entre estos horrores, viéndolos, y sin embargo no hacen nada, aunque a menudo son bondadosos. Ancianos y ancianas, jóvenes y muchachas, madres y niños, pobres niños, que están siendo educados en la indiferencia y la ceguera moral. Aquí tenemos a un soltero ya anciano, dueño de miles de acres, que ha vivido una vida de ociosidad, avaricia y excesos, que lee The New Times, y se asombra de que el gobierno sea tan imprudente como para permitir el ingreso de judíos a la universidad. Allí está su invitado, es gobernador de una provincia, ahora senador con un gran salario, que lee con satisfacción que un congreso de abogados ha aprobado una resolución a favor de la pena capital. Su enemigo político lee un periódico liberal y no puede comprender la ceguera del gobierno, al permitir la existencia de la unión de hombres rusos. Aquí está la amable y tierna madre de una niña pequeña, leyéndole un cuento sobre un perro que cazaba conejos. Y aquí está esta niña. Durante sus paseos, ve a otros niños, descalzos y hambrientos, buscando manzanas verdes caídas de los árboles, y tan acostumbrada está a verlos, que estos niños no le parecen niños como ella, sino solo parte de su entorno habitual, un elemento más del paisaje familiar. Así son las cosas, pero debemos preguntarnos, ¿por qué son así? Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.